Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Cuando lo encuentre me indica con un amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 14. Lo tenemos. Dice la bendita palabra del Señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estar reunidos en tu casa, congregados, Padre Celestial. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno, Señor, al corazón. Porque es tu Espíritu el que nos revela, Señor, tu palabra, el que nos revela tu verdad. Me pongo, Señor, en tus manos para que pueda ser un instrumento y podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: debe ser a la manera de Dios. Debe ser a la manera de Dios. Todos hemos escuchado y tenemos, creo yo, un poco de conocimiento de esta historia, la historia de Naamán, el sirio, ¿verdad? Que era un general. Y tenemos una breve reseña de quién era este hombre, al menos lo que la Biblia nos dice, en el versículo 1 de este capítulo 5. Voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta ahí en Segunda de Reyes 5, ahí vamos a estar leyendo bastante en esta mañana. Y nos dice de Naamán que Naamán era general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán era un hombre realmente de mucho prestigio, pero tenía un grave problema, y era que estaba enfermo de lepra. Y esta es una enfermedad terrible y una enfermedad que nosotros conocemos, que era bastante, tal vez no común, pero era conocida por ser mortal en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos. Y mortal obviamente significa de que no tenía cura, ¿verdad? Sino que prácticamente llevaba a la gente hasta la muerte, hasta el final. Y la historia nos dice que, bueno, como cualquier otra enfermedad era capaz de ser adquirida por grandes o pequeños, sin importar posición social, económica o académica. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Las enfermedades no respetan a dónde estemos, no respetan tampoco ubicación geográfica, ¿no es cierto? No importa si estamos aquí en los Estados Unidos o si estamos allá en la China o en alguno de nuestros países, las enfermedades no respetan si usted tiene un buen trabajo o considera que tiene un mal trabajo. La enfermedad no respeta. Simplemente nosotros como humanos somos frágiles y estamos expuestos a ellas. No importa tampoco la edad. Hoy en estos tiempos uno a veces se le quiebra el corazón cuando mira niños enfermos, ¿no es cierto? De enfermedades bastante graves, de enfermedades aún terminales.
La lepra era igual en esos tiempos. No hacía caso de que si era un niño recién nacido o que si era una persona de avanzada edad o era una persona que estaba en su edad media. No hay realmente la enfermedad. A ver, nosotros de hecho debiéramos ser como la enfermedad, viendo el lado positivo. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad no hace acepción de personas. ¿Verdad? Nosotros tendemos a veces a hacer acepción de personas, pero no debiéramos hacerlo. La enfermedad no hace acepción de personas, no importa quién sea. Como se los dije hace un momento, no tenía curación. Tal vez ahora la lepra, si usted investiga, se va a dar cuenta que hay tratamientos, ¿verdad? Para la lepra. De hecho, entre más temprana la lepra sea descubierta, el tratamiento es muchísimo más efectivo. Pero en los tiempos de Cristo, en los tiempos antes de Cristo, no había curación para la lepra. No había ningún tipo de tratamiento, no había ningún tipo de medicamento, ningún tipo de ungüento que pudiera salvar a una persona. Bueno, ahí está. Entonces el sonido le pone nervioso a uno. Bien, no tenía curación, ¿verdad? No importaba, les decía que ahora, si la lepra es descubierta a tiempo, el tratamiento es más efectivo, ¿verdad? Ya hay bastantes estudios, los gobiernos han creado procedimientos alrededor de ese problema, porque sigue siendo un problema. De hecho, la lepra, esa bacteria o infección, porque es como una infección de la piel, sigue estando activa. Hay países en donde todavía tienen muchísimo cuidado porque la lepra está activa en las poblaciones y es una enfermedad bastante desagradable y altamente contagiosa. Quizás ahora la lepra pudiéramos compararla con antes a los tipos de cánceres que hay. Usted sabe que el cáncer es una enfermedad que hasta el día de hoy realmente no tiene una cura. Por mucho que la ciencia ha avanzado, el cáncer puede haber remisión, pero el doctor le dice, pero esa cuestión puede regresar, ¿verdad? La lepra era así y era desagradable y altamente contagiosa. A veces nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a escuchar la lepra que decimos, era leproso, pero era una cuestión, amado hermano, terrible, porque la lepra pudre prácticamente la piel, ¿sí? Y la piel se cae. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido una mancha en la piel, ¿verdad? O algún tipo como de salpullido, ¿verdad? Que es bien feo, ¿verdad? Que a ninguno nos gusta. Y eso que es algo menor. O si nos tocamos con algo que nos dio una alergia, o si usted tiene, por ejemplo, como alergia a las picadas de zancudo, porque hay gente que cuando lo pica un zancudo se le hacen unas grandes ronchas, ¿verdad? Porque su piel es delicada. La cuestión es que es algo molesto, ¿sí? ¿No es cierto? Y algo que también, y más si no sale en la cara, ¿verdad? Las mujeres, bueno, usan maquillaje y ahí se lo tratan de tapar, pero uno de hombre agarra raspado con arena, sal, lo que sea, ¿verdad? Pero esta era una situación de hecho muy penosa en ese tiempo. Los enfermos eran aislados hasta que murieran. La ley del Señor decía que los leprosos debían de salir del campamento, eran considerados inmundos. Cuando un leproso iba en su camino en los tiempos de Jesús o antes aún de Cristo, la ley requería que ese hombre, si miraba a un grupo de personas sanas, gritara inmundo, inmundo, que él estaba inmundo. Porque la lepra también se podía contagiar al contacto con la piel de una persona que estuviera leprosa. Entonces los leprosos en el tiempo de Cristo morían aislados. Eran prácticamente segregados, eran cortados de su pueblo, de su familia, de sus seres queridos. Los enviaban, vivían
prácticamente errantes en cuevas, en desiertos, ¿verdad? Porque tenían una enfermedad contagiosa y mortal. Y de hecho, hasta, se lo digo para que lo sepamos, hasta hace un tiempo, con todo esto de los derechos humanos, trató de no hacerse eso con el leproso. Porque aún los gobiernos modernos, hablando del siglo XX, inicios del siglo XXI, todavía los leprosos eran apartados, lejos, fuera de las poblaciones, para que no entraran en contacto con otros. Y gente que sufrió no simplemente la enfermedad, sino que sufrió también la separación. Y qué terrible es morir solo, hermano. ¿Ya? Es una situación muy precaria, muy triste. Así que este hombre, el gran general de Siria, tenía esto. ¿Qué podemos aprender de esto en primer lugar? Que todo ser humano está expuesto a enfermar de cualquier enfermedad, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, porque nos puede llegar, uno no quisiera, uno nunca se quiere enfermar, uno no se quiere enfermar, pero ni de una gripe. Pero tenemos que reconocer que somos frágiles. Y en este caso podemos también comparar la lepra con el pecado, cuyas características, las características del pecado también son similares a la lepra. Es inherente en la naturaleza caída y trae inevitablemente, un desastroso fin. El pecado carcome. Tal vez no carcome la piel, pero carcome el alma y hace que se caiga a pedazos, ¿sí? El pecado que está tan expuesto ahora en nuestra sociedad y se ha esparcido tanto, es altamente peligroso también y contagioso. Y realmente no tiene cura de parte del hombre. No tiene. Y este general tenía mucha reputación delante de su señor. Dice que el rey lo apreciaba bastante. Hay versiones de la Biblia que utilizan esa palabra. El rey lo quería mucho, el rey de Siria, porque por medio de él el Señor había dado muchas victorias a Siria y era un hombre valeroso en extremo. Pero la Biblia enfatiza al final del versículo 1, pero leproso. El hecho de que este hombre tuviera esa grandeza, tuviera esa valentía, no le quitaba la lepra. Lo mismo sucede con nosotros y con el pecado. No importa qué tan sabios seamos, qué tan estudiados. No importa cuál sea nuestra posición. No importa si tenemos el mejor trabajo. Si nuestro corazón está lleno de pecado, tenemos un problema. Si hay pecado, tenemos un problema. A veces nos afligimos por tener una buena reputación, pero primero debemos mirar hacia adentro, hacia el corazón. Amén. ¿Por qué? Porque ¿de qué le servía a Naamán tener toda esta fama si estaba preso de una enfermedad que no tenía cura? Amado hermano, hoy el mundo busca, ¿sí? Busca cumplir sus metas, cumplir sus sueños. Eso es lo que dicen los motivadores hoy. Tú puedes, le dicen a los jóvenes, aún a nosotros, los que ya no estamos tan jóvenes y otros que no están tan jóvenes tampoco. Tú puedes, todavía puedes, es tiempo de que te recuperes, es tiempo de que te levantes. Y el mundo va tras esas cosas, va tras las apariencias, va tras lo que se puede tocar. Pero sigue habiendo una enfermedad de muerte en ellos, que es el pecado. Y de nada sirve. Por eso dice la palabra del Señor a nosotros, que somos su iglesia, le dice, no envidies al malo. No envidies al impío que es prosperado en su camino. ¿Por qué? Porque tú y yo no conocemos el fin de esa persona. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que
que blasfema en contra del Señor, que no tiene respeto ni temor por las cosas de Dios, y una buena casa y un buen carro y le sale más trabajo y yo aquí. No envidiemos. No envidiemos. ¿Usted cree que alguien envidiaba a Naamán por lo valeroso que era? Claro, en él era evidente. Me imagino yo que alguien de Siria debe haber dicho: yo quiero tener la valentía de Naamán, pero no quiero tener su lepra. Entonces, esta era la terrible enfermedad de Naamán. Y podemos decir que hasta aquí el hombre estaba bien fregado, ¿verdad? Hablando latinamente. Estaba acabado. Nada de su reputación o su fama lo iba a poder salvar. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, vamos al versículo 2 y 3. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí vemos el remedio infalible. Entra en escena de esta historia una joven aparentemente insignificante, pero fíjese bien, pero lo suficientemente audaz para dar testimonio. Y se ocupó de hablar del siervo de Dios, del profeta Eliseo. ¿Qué fue lo que le dijo a la muchacha? Le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, esta muchacha era una criada prácticamente. Y tuvo el valor, la audacia de ¿qué? De hablar. Y de decirle a la esposa de su señor: yo tengo la solución. La solución que mi amo anda buscando. La solución que mi amo anhela. Dile, le dijo, que si él buscase al profeta que está en Samaria, que era el profeta Eliseo, él lo va a sanar de su lepra. Y mire, pocas veces vemos a este personaje que está prácticamente como un personaje secundario, así le dirían en una obra, que es esta muchacha en la historia de Naamán. Mire, esta criada tenía muchas razones para no compartir las buenas noticias. ¿No cree? Esta mujer tenía múltiples razones para no querer compartir la noticia. ¿Por qué? El versículo 2 nos dice por qué. Dice que de Siria salían en ese tiempo. Hay otras versiones que dicen que era bien común. Usted y yo debemos saber que los tratados que hoy existen entre países son modernos. En ese tiempo no habían tratados de ningún tipo, o sí habían, pero no se manejaban a nivel de Naciones Unidas, sino que cuando a un rey se le plantaba: vamos a invadir, ahí iba el ejército a invadir, y cruzaban las fronteras y hacían destrozos. Entonces dice la escritura aquí que de Siria salían bandas armadas. Los sirios eran como los filisteos también, o sea, no de la misma raza, pero tenían la misma dinámica con el pueblo de Israel. Los filisteos a veces entraban y atacaban ciudades israelitas. Los sirios hacían lo mismo. Y en una de esas incursiones sirias, era terrible. No crea que si en este tiempo con derechos humanos todavía nos matamos entre nosotros mismos, ¿se imagina cómo era en ese tiempo? No era que las bandas armadas entraban como entran los desfiles en nuestros países, ¿verdad? Que a esas les decimos ahora las bandas. No eran así. No eran bandas de música. Entraban con lanzas, con espadas. Entraban a despojar. Y la habían llevado cautiva. A esta muchacha la habían separado de su familia. La habían separado de su tierra. ¿Saben? Esta mujer pudo haber dicho: mi siervo Naamán ahí tiene
que la tenga por haber atacado a mi pueblo, ¿verdad? Por haberme llevado cautiva, que se muera de lepra. ¿Verdad? No, si la muchacha, ¿o no es cierto? ¿O a quién de nosotros nos va a gustar que nos lleven cautivos? A nadie, a ninguno. ¿O que nos encarcelen injustamente? A nadie. A nadie. Esta muchacha tenía cualquier razón para no compartir la buena noticia que ella tenía. Ella pudo haber dicho, es el castigo de Dios sobre la vida de estos. Está bueno, ve, me voy a quedar callado. Pero nosotros debemos aprender mucho de esto. ¿No es cierto? Nosotros tenemos a veces que tratar con gente a la que uno no le caemos bien. Y eso es lo más bajito. Dos, hay otros que nos insultan. ¿No es cierto? ¿Será ese motivo para no darle las buenas nuevas? Esta muchacha nos da un gran ejemplo. Un gran ejemplo. ¿Y qué fue lo que hizo? Habló del profeta que estaba en Samaria. Lo anunció también a través del testimonio personal. Usted debe saber, esta mujer era una integrante, parte del pueblo de Dios. Y ha de haber tenido buen testimonio. A los criados, no, en los tiempos de Jesús nosotros tenemos que, no en los tiempos de Jesús, en estos tiempos, sigo diciendo lo mismo. Si el criado no tenía tantos derechos, muchísimos menos de los que alguien puede tener ahora, debería permanecer callado, ¿sí? En la presencia de sus amos. Pero esta mujer muy seguramente daba testimonio de que era parte del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hizo en la vida, en su vida cotidiana, en su servicio quizás dentro de la casa de Naamán? Esta mujer se había desempeñado también, que eso le dio a ella la oportunidad de ¿qué? De hablarle a su señora. De igual manera, hermanos, nosotros debemos en nuestra vida diaria, no importa el trabajo que estemos desempeñando, podemos hablar con nuestro testimonio personal también a otros. A veces nosotros nos equivocamos y pensamos que el predicar a Cristo es simplemente tomar un texto de la Biblia y soltárselo a la persona. ¿Verdad? Pero ¿cómo comienza a ver la gente que hay un cambio en nosotros? Si no es a través de nuestra conducta. Amén. Por eso la Escritura le dice a los hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y las mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque con ese testimonio con esa conducta damos testimonio del cambio que ha habido en nosotros. Y otros puedan ver en nosotros el cambio que Dios ha hecho en nosotros. De esa manera podemos testificar de ese remedio que no falla, que es el Evangelio de Jesucristo. Esta muchacha hizo su trabajo, hacía bien su trabajo. Ha de haber sido sujeta a sus amos, a pesar de haber sido llevada cautiva de manera injusta. Hermano, ¿cuántas injusticias? ¿Qué es lo que usted y yo esperamos en esta tierra? Ahora hay muchas marchas, hay protestas, hay todo tipo de cuestiones para exigir nuestros derechos. Pero yo le pregunto, ¿recibiremos justicia en esta tierra? La única justicia viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. La única justicia viene de su reino. La Escritura dice que todos los reinos de la tierra van a pasar, pero solo hay uno que permanece para siempre. Y ese es el reino al que usted y yo pertenecemos. Jesucristo nos dijo, si yo que soy el árbol, dijo Jesús, me han hecho esto, y ahora ustedes, dijo, que son las ramas secas.
Ni ramas floreadas ni bonitas, nos dijo el Señor, ramas secas. La única justicia para nosotros viene de Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él enjugará nuestras lágrimas. Pero no esperemos, hermanos, del mundo en el que vivimos. No esperemos. Sino que demos testimonio a otros. Demos testimonio a otros. Si nos gritan en el trabajo, ¿vamos a responder? No, quedémonos callados. Esto no nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, hay que morderse la lengua. Proverbio dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Para qué? Para que otros puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. De igual manera, el remedio infalible ahora en día también es predicado por los servidores de Cristo. ¿Cuántos servidores de Cristo vemos aquí? Y mire cuán importante es que los servidores del Señor, que nosotros seamos reconocidos por personas que predicamos la verdad y que esa verdad es la que da las soluciones necesarias. Amado hermano, Naamán estaba desesperado. Naamán, yo no me puedo imaginar cómo ese hombre estaba, porque uno nunca ha tenido lepra y gracias a Dios tampoco he tenido una enfermedad terminal y Dios no quiera eso tampoco ni en usted. Pero la desesperación que se siente, el mirar que pasa un día y el cuerpo va en detrimento, que pasa otro día y sigue hacia abajo y la vida se va apagando. Este hombre estaba desesperado por una respuesta. El mundo de hoy, nuestro mundo en el que vivimos, también está desesperado por una respuesta. ¿Ya se dio cuenta usted la convulsión social en la que estamos? Es una convulsión social. No se atina. El futuro, ¿qué dicen todos los analistas? Es incierto. Incierto en todos los aspectos. Antes tal vez solo era incierto en uno, en el social. Hoy es incierto en el económico, en el social, en el de salud, todos los aspectos. Y el mundo está buscando. Y amados hermanos, nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de que esta palabra no solamente está ahí en sus manos y en sus piernas, sino que el Espíritu Santo la ha depositado en nuestra mente y en nuestro corazón. Denle la gloria al Señor. Nosotros tenemos la respuesta. ¿Cuántas veces no hemos nosotros estado a la par de una persona que comienza a contarnos sus desgracias, ¿sí? O sus problemas? ¿Y qué hemos hecho? Mire, yo le testifico y le comparto. Han habido muchísimas ocasiones en las que yo he fallado en ese sentido y el Espíritu Santo me ha hecho, la regaste. Si por eso te puse a la par de esa persona, para que hablaras y testificaras. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces nosotros nos ponemos a la par de la gente. Ay, Señor. ¿No es cierto? Nos dice uno, miren, está fregado, no hay trabajo. Sí, hombre, la vamos a regar. Eso es lo primero que decimos. ¡Qué terrible! Cuando el Señor nos ha dicho que Él tiene cuidado de nosotros. Y nos lo ha dicho, ¿para qué? Para que lo compartamos con el otro. ¿Sí? Para que nos miren sonriendo, aunque todo el mundo, una vez una señora me dijo, mire, ¿usted por qué se ríe tanto? La gente va a ver la diferencia. Usted mira gente en el transporte público, ¿cómo los ve? Nadie ni saluda a la gente. Entran al bus o al metro con la cabeza abajo, idos. Pero nosotros podemos, ¿qué? Compartir.
Yo he escuchado muchos testimonios aquí de hermanos y gloria a Dios por eso. Que sus jefes, aún no siendo cristianos, pero ven el testimonio en ellos y le dice el jefe, orá por mí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No, usted es impío. No, hombre, ore por él. Amén. Ya se imagina usted que esta criada se hubiera quedado callada y hubiera dicho, no, se muere nada más, se muere. ¿No es cierto? Queda perdido en su lepra. Lo mismo sucede, amados hermanos, cuando usted y yo nos quedamos callados delante de la necesidad de este mundo. Pero Dios nos ha dado a nosotros la verdad de su palabra para que la compartamos. Amén. Para que la compartamos. A veces fallamos porque queremos imagínense, ¿qué hubiera pasado si la criada le hubiera dicho a Naamán, vaya, mire mi señor, primero para que usted sea sano de su lepra, se va a arrodillar aquí y va a repetir después de mí, va a botar todos los ídolos? No. Pensamos mal nosotros como hijos de Dios cuando hacemos eso. Porque cuando hacemos eso es que nosotros queremos cambiar a la gente. Y no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso en el trabajo, si alguien llega enfermo, ofrezca orar por él. Si la palabra y las promesas que Jesucristo habló en su palabra no son solo para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, es para todo su pueblo, para todos nosotros. ¿Y qué dijo él? Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Debemos, iglesia, aprender que no es por lo que yo sea, es por lo que Cristo es en mí. No es por lo que seamos. Y debemos pedirle a Dios siempre predicar la verdad. Hoy en día hay muchísimas corrientes tergiversadas, torcidas de la palabra de Dios. Pero según de Timoteo 2:15 nos dice a nosotros, y fíjense, estamos hablando de una sierva aquí, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos predicar la verdad. Y mire, al igual que la joven, el que nosotros compartamos las buenas nuevas no depende de la posición social o económica que tengamos. No depende de eso. Y tampoco depende de la educación que tengamos. Si así hubiera sido, no le hubieran salido bien las cosas al Señor Jesucristo. Si a todos los que agarró, ninguno era estudiado. Ni uno. El único que era estudiado fue el último que Jesús agarró, que era Pablo. Pero de ahí para allá, si dice la palabra del Señor que cuando los fariseos escucharon hablar a Pedro, se quedaron asustados y se quedaron admirados porque dijeron, ¿y cómo es que este tiene estas palabras si este no tiene letras? Nada puede impedirnos como hijos de Dios a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios ha hecho en nosotros. Amado hermano, no podemos ir nosotros en la vida cristiana y quedarnos también en una estatura bajita. De hecho, la Biblia habla de la estatura, dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pero muchas veces nosotros venimos y decimos, no, yo para qué si no sé mucho de teología. Para compartir la escritura y la palabra del Señor, el evangelio, no necesita que usted vaya a un instituto bíblico. No lo necesita. Si no, yo le aseguro que el Señor lo hubiera dejado en su palabra. Todos los que quieren ser mis servidores tienen que ir al instituto bíblico. La Biblia no dice eso. No lo dice.
Y no es que vamos a menospreciar tampoco eso. No se trata de eso. Sino que se trata de que le demos el valor a lo que realmente tiene el valor, que es el Evangelio de Cristo. No importa cuál sea su trasfondo. Mi bisabuelo, yo creo que ni a la escuela fue mi bisabuelo, aprendió a leer en la Biblia. En la Biblia aprendió a leer. Y el Señor le revolucionó la mente y el corazón. Por eso tampoco, amados hermanos, no podemos decir que esta palabra no nos va a hacer entrada a nosotros. Si le ha hecho, porque mi abuelo era un campesino, por eso lo voy a decir así, si le ha hecho entrada a campesinos que no tienen letras ni estudio, ¿cómo va a creer que esta palabra no va a penetrar nuestros corazones y nos va a transformar? Por eso en este tiempo nosotros debemos imitar la actitud de esta joven, de compartir la buena nueva. Debemos en cualquier lugar y momento anunciar la verdadera palabra de Dios y recomendar los métodos divinos que nunca fallan. Amén. Los métodos divinos. Los métodos divinos. Si usted es de las personas que le gusta recetar medicamentos, mire, esto es bueno. Los métodos divinos. Los métodos de Dios. Debemos hacerlo. Ahora, esta joven le da la noticia a Naamán y vamos a leer los versículos que siguen del 4 al 6. ¿Cómo creen que se sintió Naamán cuando esta joven lanzó un rayo de esperanza? Dice el 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas, que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Naamán estaba, me imagino yo que, emocionado, contento de escuchar que había un rayito de esperanza. Había una solución a su problema. Y dice la Biblia que salió. Eso es como cuando a uno le dicen, mira, tenés que hacer esto y esto para que te salga esto. Uno, ¿qué pasa? No pierde tiempo, deja de hacer lo que está haciendo y sale. Pues Naamán salió a donde el rey y le contó la situación. Y el rey, aquí vemos nosotros que el rey lo apreciaba bastante, que no le negó la petición, sino que le dijo, te voy a dar las cartas, ¿verdad? Todo el protocolo para que llegues donde el rey de Israel te den el paso libre y puedas ser sanado de tu lepra. Pero en la emoción, Naamán cometió algunos errores. Ya que Naamán emprendió en primer lugar, después de que habló con el rey, emprendió el viaje muy confiado en su rey, que éste lo enviaba con cartas al rey de Israel, y de su parte también llevaba riquezas para el profeta. Y estos, amados hermanos, son métodos erróneos para conseguir el favor de Dios. Son métodos erróneos. En primer lugar, el favor de Dios no se obtiene por dinero. Como nosotros, como humanos, somos seres bien materiales, ¿verdad? O sea, nos gustan las cosas que podemos palpar y tocar. Y más que todo tocar unos papelitos de color verde, ¿verdad? Pensamos que todo se obtiene con dinero. Pero
nosotros no obtenemos el favor de Dios con dinero. Voy a pedirle que vaya a Mateo capítulo 10 y versículo 8. ¿Lo tiene? Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Ahora se da mucho. Y se ha dado por muchísimo tiempo, quizás en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, pacte con Dios, dé para su sanidad. El favor de Dios no se compra con dinero. Y además, ¿qué vamos a pactar nosotros con Dios si nuestros pactos al Señor le dan risa? No podemos ni sostener el pacto que Él nos dio. El único pacto que tenemos para con Dios es a través de la sangre de Jesucristo, es a través del sacrificio de la cruz. Ese es el único pacto que existe. Y ese pacto es gratis. El Señor lo compró. Ahora, que sea gratis no quiere decir que a Él no le costó. Claro que le costó su sangre. Por eso es que es un insulto querer comprar el favor de Dios con dinero, querer ponerle precio a la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Porque es a través de su sangre, a través de su sacrificio, que usted y yo tenemos el favor de Dios, la sanidad de Dios para nuestra alma. No es por dinero. Amados hermanos, aún en día hoy tengamos cuidado. No caigamos en el error ni en el juego del enemigo. El favor de Dios no se compra con dinero. Mire lo que dice Hechos capítulo 8 y versículo 20. Hechos 8:20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Había un hombre que le dijo al apóstol Pedro: aquí hay una bolsa de dinero, dame al Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? No, le dijo: te has equivocado, las cosas no son así. El Espíritu Santo no se recibe de esa manera. El Espíritu Santo no puede ser comprado con dinero, no puede ser. Y miremos en último lugar lo que dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué es lo que está diciendo? Nuestra salvación. Lo que les decía, no costó tanto de oro, tanto de plata. Costó la sangre de Cristo. Amén. Y el domingo pasado mirábamos lo que costaba un talento. Y de hecho, una versión dice que Naamán llevaba 38,000 monedas de plata. 38,000 monedas de plata. Un predicador de la prosperidad hubiera dicho: aleluya, mándenmelo para acá. Pero no es por dinero. Tampoco
el favor de Dios se consigue por influencia. No tiene que ver quién nosotros seamos. El general Naamán dijo: aquí llevo las cartas que hablan quién soy yo, cuál es mi posición. Pero en Cristo, hermanos, ninguna de esas cosas vale. No importa si somos estudiados o no tuvimos estudios. No importa si somos grandes intelectuales o no lo somos. El favor de Dios no se obtiene por una influencia que nosotros podamos tener. No se obtiene por eso. Miremos lo que dice Juan capítulo 2 y versículo 4. Sí. Juan 2:4. Es acerca de las bodas de Caná. Jesús le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bastante duro. En otra ocasión los discípulos le dijeron: te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y no era que Jesús, no vamos a salir diciendo que Jesús irrespetaba a su mamá y que no la quería. Estaba dando una enseñanza que tiene que ver con esto. No es por influencia, es porque Él nos ha amado, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén. No es por influencia. Amado hermano, debemos tener aún cuidado dentro de la iglesia de creernos algo. Debemos tener mucho cuidado de creernos que somos la salsa. Debemos tener cuidado. Mire, alguien pudiera decir: no, yo me las puedo con el pastor, o yo me las puedo con el supervisor, con el líder. No se trata de eso. No se trata de eso. Pablo le dijo a los corintios, le dijo: si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, dijo. Circuncidado al 8º día, dijo. Soy un hebreo como ningún otro. He cumplido la ley al pie de la letra. He pertenecido, dice una versión, a la secta más estricta de los judíos, que son los fariseos. ¿Y qué dijo Pablo? Mas todo esto lo tengo por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué pudiera decir usted? ¿Qué pudiera decir yo? Bueno, yo pudiera decir: soy tercera generación en Cristo Jesús, desde que mi bisabuelo conoció al Señor hasta hoy. Pero eso, ¿qué me hace delante del Señor? Nada. Yo tengo que venir también a postrarme delante de Él y reconocer mi error, reconocer mi pecado, arrepentirme. No hay influencias, no hay cuello, así le decimos en El Salvador, cuello. No sé si en otros países de Latinoamérica lo utilizan también. Este tiene cuello, dicen. Aquí no es de tener cuello. No, hermanos, aquí es de ser lavados con la sangre de Cristo Jesús. Con la sangre de Cristo Jesús. Pablo dijo: ni el que siembra es algo, ni el que riega. El único que es importante encima de todos nosotros es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y mucho menos podemos también obtener el favor de Dios por imposición o por enojo. Tampoco. Limosnero y con garrote, así decíamos. Bravos. No podemos. No podemos. El profeta, dice la escritura, ahí en el capítulo 5 de Segundo de Reyes, que bueno, Naamán llegó, ¿verdad? Y se presentó.
primero delante del rey. El rey se afligió, rasgó sus vestidos, pero el profeta le dijo, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? Mándalo para acá, mándalo para acá. Que aquí se va a dar cuenta que hay Dios en Israel. Y dice la palabra que llegó con su comitiva. Llegó con carros, alados por caballos y por caballos. Y no crea, vea, que los caballos que andaba son como los que a veces vemos en nuestros países, que hasta arqueada la espalda, que el pobre caballo. No, era algo imponente. Si alguna vez usted ha visto una caravana presidencial, ha de haber sido muy parecido a eso. Era un general. Andaba guardaespaldas también, no crean que iba a llegar. Y llegó y dice la Biblia que se paró enfrente de la casa de Eliseo. Y Eliseo ni siquiera salió, sino que le mandó a un criado y le dijo, anda a decirle que se meta 7 veces en el Jordán. Y me da risa, hermano, porque así somos nosotros a veces. Queremos que nos reciban con gran pompa y ahí viene el supervisor, ahí viene el líder. Y miren lo que pasó. Naamán se dio la vuelta, se subió a los carros y le dijo a toda la gente, vámonos de aquí. Iba bravo. Dice la Biblia que iba ofendido. Escuche, eso es bien revelador, ofendido. La gente de hoy, el mundo de hoy se ofende cuando escucha el evangelio de Cristo. Se ofende. Por eso te digo, no podemos esperar a veces que la gente tenga una reacción. No significa que lo vamos a dejar de hacer, pero la gente se va a ofender. Se va a ofender. Y bueno, que se ofenda por el evangelio, ¿verdad? No porque usted lo ofendió. Eso es diferente. Es diferente. Que se sienta ofendido por la palabra. Todos nos hemos sentido ofendidos en alguna vez por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ha penetrado, como dice la Escritura, como espada de 2 filos. Hasta hacer clic allá adentro, donde nadie pensamos nosotros que podía llegar, el Señor llegó. Amén. Pero por eso nos transformó. Por eso nos transformó, porque su palabra penetró hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. No por imposición ni por enojo. Y mire, el orgullo humano hoy le ha llevado a considerar otras cosas tan buenas o mejores que las que Dios ha revelado. ¿Por qué? Porque mire lo que dijo Naamán en el versículo 11 y 12. Miren, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Miren lo que dijo en el 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El orgullo humano nos hace pensar que hay otras cosas que podemos considerar que son tan buenas o mejores que las que Dios ha revelado. Habana y Farfar, dijo, mejores ríos. Así hoy en día, amados hermanos, ¿qué dice la gente? No todas las religiones llevan a Dios, pues. No puedo ser salvo si me meto a esto también, si hago esto también. Una sola es la verdad. Jesucristo es la verdad. La gente dice, ¿qué de especial tiene el evangelio? Los filósofos, los científicos. La moralidad relativa, no. Lo que es bueno, lo que es malo para vos, es bueno para otros en otra parte del mundo. No hay una verdad absoluta. Eso dijo. ¿Acaso no voy a ser limpio? Dijo Naamán, si me baño en Habana y en Farfar, que son mejores aguas.
que todo Israel? ¿No me voy a limpiar también de la lepra? ¿Y qué pasó? Se fue enojado. ¿Obtuvo el favor de Dios? Enojado, no. Enojado, no. Y el título del mensaje, dijimos, debe ser a la manera de Dios. Y aquí viene el método necesario para ir terminando, porque el tiempo me avanzó bastante. Vamos al versículos 13 y 15 de Segundo de Reyes. Mira lo que dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Todo en lo que confiaba Naamán le falló. Todo. Nada le sirvió ni siquiera para un alivio de su enfermedad. Y estuvo a punto de irse sin ser sano. Pero gracias a la intervención de sus criados, aprendió. ¿A través de quién le habló el Señor a Naamán? A través de sus criados. Por eso es que también usted y yo no podemos despreciar la palabra de Dios, aunque sea predicada por una persona que nosotros pensamos que está más abajo que nosotros. El Señor nos puede dar una gran lección. Una gran lección. Y todo le falló. Todo. ¿Y qué fue lo que aprendió de sus criados? En primer lugar, a escuchar el mensaje de la palabra con humildad. Los criados le dijeron: mi Señor. Esto le estaban diciendo prácticamente: yo creo que estás actuando mal. No lo dice así. El profeta nada más te ha dicho que te vayas y te zambutás en el día. Así decimos. Se lo voy a poner. Que te bañes en el Jordán. Si el profeta te hubiera dicho: anda a tal ciudad, saqueala y tráeme 10 toneladas de oro, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más? Lávate y serás limpio. Y la palabra de Dios comenzó a entrar en la vida de aquel sirio y comenzó a penetrar a lo más profundo. ¿Y qué sucedió? Lo creyó de todo corazón. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo creyó de todo corazón. ¿Y qué hizo? Obedeció. Porque no podemos decir que creemos si no obedecemos. Naamán pudo haber dicho: no, yo lo creo, pero si no se mete al Jordán, no se sana. Obedecer sin excusas y de un modo completo. El profeta le dijo 7 veces y se tuvo que meter 7 veces. Una sexta, una quinta, solo con la quinta tengo. Es o como Dios dice, o no hay nada. O es a su manera, amado hermano, o no veremos su gloria. Le dijo a Marta: quita la piedra. Señor, pero tiene 4 días. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Este gran general sirio, Naamán, no fue sanado de su lepra como él se lo imaginaba. Él dijo: yo pensé que iba a venir el siervo de Dios y que iba a danzar aquí, que iba... Así somos nosotros, dramáticos.
Nos gusta el drama. Dice la palabra del Señor que estaba escondido Elías en una cueva y pasó un torbellino y el Señor no estaba en el torbellino, un fuego tampoco estaba ahí, pero después escuchó un silbo apacible. Ahí estaba el Señor. No podemos dejarnos engañar, amados hermanos, por las luces, por los colores, porque alguien grita, porque no. Dios obra de maneras que nosotros a veces no esperamos y no entendemos. Denle la gloria al Señor. No fue sino hasta que con atención Naamán hizo todo lo que el profeta le había mandado que Dios lo sanó. El hombre puede buscar soluciones a su manera, pero no lo llevará a nada. No será sino que hasta hagamos las cosas a la manera de Dios, que nos irá bien, seremos salvos y prosperados en nuestro camino. Amén. Amado hermano, no sé si usted está esperando en el Señor algo. Si hay un problema, alguna enfermedad, alguna aflicción. Pero sí hay una verdad. Dios escucha a sus hijos y les responde. Tal vez usted haya estado esperando una respuesta como Naamán la quería, pero Dios quiere responder de otra manera. Lo único que debemos hacer es someter nuestra voluntad delante de Él y decirle: Señor, que tu voluntad se haga en mí, que las cosas se hagan como tú quieres que se hagan en mi vida. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.